municipal. Somos una familia que creemos en la educación pública. Le cuento que esta alcaldía ha mejorado la infraestructura y lo peor, la calidad en la pedagogía. Mi hijo el año anterior y este tiene mucha deficiencia en lectoescritura. Solo asiste 3 o 4 días a la semana dependiendo de las asignaturas. Pensaba que era cuestión de días. La sorpresa fue que ha durado alrededor de 7 meses. Busqué respuestas por parte del jefe de núcleo al cual pertenece la institución educativa Guillermo Parrés, el señor Julio César, y me expresó que no tiene control. La Secretaría tiene conocimiento y una solución al hueco de los docentes de español y literatura e inglés. Por último, tomamos la dolorosa decisión de retirarlo de la institución. Qué dolor cómo está descuidada la educación en la ciudad. Me han contado que este fenómeno ocurre en muchos colegios públicos. Mil gracias, salven la educación pública. Comienzo con ello y pues cuidaré evidentemente el nombre de esta persona, pero es una vivencia de todos los días de los padres de familia en Medellín. El problema es que la Secretaría de Educación tiene conocimiento de lo que está pasando, es decir, sabe que, por ejemplo, en este colegio, en esta institución educativa, en este colegio y muchos otros, hay esperando que se llenen vacantes, en este caso, de 7 meses. ¿Qué terminan haciendo padres de familia? Tienen que sacrificar recursos, están en una institución pública y se tienen que pasarla en ocasiones a instituciones privadas, gastándose sus recursos de su bolsillo, en un momento crítico de aumento de inflación, con todos los problemas económicos que existen en este momento en nuestro país, y por la indolencia y la incapacidad de la Secretaría de Educación, les toca tomar esa iniciativa de retirar a sus hijos de la educación pública y llevarlos a instituciones privadas, que además lo vimos con mucha claridad en la presentación del concejal Simón Pérez, y es cómo ha decaído en todos los sentidos la educación pública en Medellín, en su calidad, en su cobertura, en una cantidad de detalles que son fundamentales para el desarrollo de nuestra juventud de Medellín. Es que la frase de cajón tiene que empezar a cambiar. Es que la educación es lo más importante, entonces uno se hace elegir con los votos de la educación y vamos a trabajar por la educación. No, lo que terminan trabajando es por los negocios de la educación, como lamentablemente se convirtió la Secretaría de Educación en Medellín, que no trabaja por la educación, por los niños, de las niñas, por los padres de familia, los más vulnerables, sino para que una familia bastante ricachona se enriquezca con los negocios de la educación de Medellín. En eso se ha convertido la Secretaría de Educación de la ciudad. Por eso vemos esos dramas humanos. Todos en la Secretaría de Educación tienen que ser cuota política de un exconcejal de Medellín, todos sabemos quién es, y si no tiene el visto bueno, tanto el secretario, los subsecretarios, el secretario era subsecretario de ese entramado politiquero que montaron desde el 1 de enero de 2020, pero todos los contratistas tienen que estar acoplados a ese directorio político. Y eso es muy triste que la educación de Medellín nos venga, no haya que decir una cantidad de temas bonitos y vea cómo han mejorado, pero la realidad, la vivencia hoy, reitero, de las comunidades más vulnerables de la ciudad, está completamente alejada de una cantidad de iniciativas que se quedan en el discurso, pero están completamente lejanas en su ejecución del día a día. Politiquería en el Secretario de Educación, toda la del mundo. Realidades, ejecución, tomar los recursos públicos y manejarlos con transparencia, cero, en absoluto. Todo es cuestionado, todo es cuestionable. Y yo dentro de ese abanico de alternativas que tendríamos para hablar de educación, reitero, lo ha tocado con muy buen criterio el concejal Simón Pérez, en materia de calidad, en materia de cobertura, en materia de llegada, de pertinencia a la educación, un tema tan complejo, donde nos quedamos también mucho con el discurso, pero no hay realidades. Quería tocar el tema de las vigencias futuras. Es imposible no hablar de las vigencias futuras, que es un tema que hemos venido hace mucho tiempo haciéndole seguimiento. Y yo quería comenzar, porque además sé que habrá otros debates en el futuro sobre vigencias futuras y vamos a seguir haciendo seguimiento a este tema, porque son en solo materia educativa 319.000 millones de pesos, es decir, un presupuesto que aprobamos en este consejo de la mejor buena fe, porque entendíamos que en los barrios de Medellín una de las necesidades más puntuales de esos padres de familia, de los rectores, de los estudiantes, era que pudiéramos
mejorar además de su infraestructura, que en algunas ocasiones atentaba contra la vida y la integridad de los estudiantes, como terminó sucediendo finalmente, que todos conocimos la noticia de cómo se desplomó un techo en una institución educativa e hirió a 15 niños de Medellín. Esas advertencias y toda la infraestructura política que montaron para que este Consejo aprobara unánimemente esas bienesas futuras, pues hay que hacer el seguimiento. Hay que hacer el seguimiento en todo el proceso. Y comienzo a hablar de este tema, y seré lo más conciso posible, porque reitero, habría muchos temas para tocar en materia educativa, pero quiero concentrarme en este para que le hagamos seguimiento constante como ciudad. Muchos rectores tuvieron que cerrar partes de sus colegios. En algunos colegios tuvieron que sacar a todos los estudiantes, llevarlos a otras instituciones educativas de Medellín, por miles de motivos, pero en particular por ese abandono en la infraestructura, que ese abandono en la infraestructura no comenzó en esta administración, pero se agravó de manera profunda en esta administración, y que tomó una decisión después de muchísimo tiempo de pedir unas bienesas futuras, que por eso también consideramos que eran pertinentes para la ciudad, pero el afán de las bienesas futuras terminó completamente acabado o desacreditado en la realidad. Y ya vamos a ver en qué estamos hoy en materia de bienesas futuras, pero sobre todo uno de los temas que más me preocupa y que vamos a seguir haciéndole seguimiento en detalle, comienza con esto. Adelante, por favor. Aquí, 17 de agosto de 2022, pongamos este video, por favor. 14 votos negativos, 7 votos positivos. Ha sido negada la propuesta de enmienda del concejal Alfredo Ramos Maya, señor presidente. Pues yo quiero recordar esto. Nosotros lo primero que solicitamos en las bienesas futuras, en ese debate de bienesas futuras, que ahí fue el segundo debate, era que no se pudieran hacer contratos interadministrativos, que todos los recursos de las bienesas futuras, de educación, de salud, de buen comienzo, de infraestructura deportiva, tuvieran que someterse a la licitación pública y que no se llevara a contratos interadministrativos a otras entidades corruptas en Medellín, como la EDU, a la que le entregaron ustedes 319.000 millones de pesos, secretario, o Metroparques, que maneja las de infraestructura deportiva, que no se pudieran hacer esos contratos interadministrativos, sino que se sometieran todos estos recursos a licitaciones públicas, que públicamente pudieran participar todas las empresas de ingeniería, de construcción de Medellín, de arquitectura, todas las que fueran, y que no pudieran, que ya lo veremos, someternos a todas estas piruetas jurídicas que se hacen para entregar los recursos públicos a dedo, que es lo que están haciendo en la EDU, con los recursos que aquí vinieron a pedir con tanta urgencia, desde julio, porque realmente en julio de 2022 se presentó este proyecto y que se aprobó en ese consejo el 17 de agosto. Pero ojo, 14 concejales votaron en contravía de que hubiera licitaciones. ¿Por qué? Porque les llaman de la Secretaría de Educación, no les interesa que haya transparencia en estos procesos de tantos recursos. Es mejor coger esos recursos para los politiqueros, para los clientelistas, para los que están sometidos al influjo del piso 12, que solo votan sí, sin preguntar nada más, es decir, el sí preaprobado, que tienen algunos concejales y que no fueron capaces de hacer respetar la transparencia que deben estar, no solo en todas las actuaciones públicas, sino particularmente en el manejo de los recursos públicos de los ciudadanos que pagan con tanto esfuerzo. Entonces aquí hay que recordar eso. 14 concejales se opusieron a que los recursos de las bienesas futuras tuvieran transparencia en sus licitaciones y prefirieron entregarlos a que la Secretaría, el director político, la Secretaría de Educación se lo entregara a la EDU. Ya vamos a ver en qué está eso. Vamos al siguiente punto. Este es un punto que denunciamos en su momento, y es la Secretaría de Educación, y aquí viene uno de los temas interesantes, entre los meses de septiembre y octubre del año pasado,
posterior a la aprobación de estos recursos, de estos 319.000 millones de pesos, la Secretaría de Educación fue a, y ahí lo dijeron, hicieron visitas técnicas a los colegios para la elaboración de su presupuesto. Esto me lleva a varias consideraciones. Lo primero es, cuando la Secretaría de Educación vino acá a solicitar recursos para agencias futuras, no tenía idea en qué se los iba a gastar. Voy a poner este ejemplo como más sencillo. La Secretaría de Educación pidió, para poner un ejemplo, deme 400.000 pesos para el mercado mensual, que eso se gasta esta familia. El Consejo de Medellín le entregó los 400.000 pesos. Y cuando la Secretaría de Educación llegó a hacer su presupuesto, dice, bueno, ya tengo 400.000 pesos, voy a ver qué merco. Y marcó unas cosas. Es decir, no sabía en qué se gastaba, en qué se iba a gastar los recursos. Apenas se le dieron acá los recursos públicos, se le autorizaron las agencias futuras, ahí se fue a buscar y a hacer presupuestos. Es decir, no tenía ni idea cuando vino acá a presentar el presupuesto en qué se lo iba a gastar. Era mejor que hubiera sido al revés, que hubiera dicho, vea, yo me gasto 100.000 pesos en carne, 100.000 pesos en leche, 100.000 pesos en papas y 100.000 pesos en ensalada. Ahí están 400 y tengo 50.000 pesos para imprevistos, 450.000. Lo primero que me lleva a pensar esto es que estos recursos públicos que estamos en este momento invirtiendo, entre comillas, en la ciudad de Medellín, pero no se han empezado a invertir a su cabalidad, van a ser bastante insuficientes. Y vamos a tener problemas muy rápido con toda esa disposición a la parafernalia que se está haciendo en este momento con la EDU. Ya veremos muchas razones por qué. Insisto, lo primero es, como se fueron a hacer los presupuestos, seguramente en muchos de los ítems, algunas instituciones educativas les pusieron unos recursos, pero fue porque tenían que amoldar eso a los 319.000 millones de pesos. No al revés, no partieron de abajo hacia arriba en el presupuesto, es decir, de las necesidades reales a construir un presupuesto general, sino un presupuesto a repartirlo como pudieran en todas las instituciones. Seguramente a algunos les tocó algunas migajas más que no van a ser suficientes para solucionar sus problemas. Así se hacen los presupuestos en la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque no conocían ni siquiera previamente en qué se los iban a gastar. Entonces pidieron 319.000 millones de pesos sacados del sombrero. No con una realidad técnica, sino simplemente con un número ahí hecho en servilleta, como aquí, promedio, no sé cómo lo habrán hecho. Después se fueron a hacer los presupuestos por institución. O sea, eso es increíble. El subsecretario en ese momento que manejaba los recursos en general de la Secretaría sí que debería tener conocimiento del mismo, pero no, se fueron a hacer la tarea después de. Entonces esos recursos van a ser bastante insuficientes en algunas instituciones educativas a pesar del monto tan grande que hemos tenido y que hemos aprobado en este Consejo. Improvisación absoluta. Improvisación absoluta. Vamos a lo siguiente, pero vienen temas que van siendo más agravantes de esa situación, porque acá hablamos de 319.000 millones de pesos para infraestructura educativa, correcto, es decir, para arreglar los colegios de Medellín, y firmaron el contrato por allá en el mes de noviembre, contrato interadministrativo, el que a 14 concejales de aquí les molesta tanto la transparencia. De 26 meses, es el contrato 46.000.95.806 por 319.047.368.233 pesos. 319.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para que la Secretaría de Educación le entregara todos esos recursos a la empresa de desarrollo urbano, la EDU. Y la empresa de desarrollo urbano, recuerden que ustedes allá, el gerente original era el SAR de las asociaciones de municipios, el señor Wilder Echavarría, hoy flamante vicepresidente de PM, que todavía tiene toda la influencia en esta entidad. Ahí le entregaron 319.000 millones de pesos para que la EDU, con sus procesos contractuales, hiciera lo que le viniera en gana con esos 319.000 millones de pesos. Y lo primero que se pierde, vamos a la siguiente, es esto. No se van a invertir 319.000 millones de pesos en infraestructura educativa,
como lo pedimos nosotros en el Consejo de Medellín. Arranquemos con esto. Hay 33, de esos son 33.090 millones de pesos que se pierden. Algo más del 10% del contrato, 10,5% del contrato. Es decir, 33 millones de pesos que se pierden en, o entre otras, los honorarios de la EDU, 19.438 millones de pesos, pero también en personal, comunicaciones, apoyo logístico, hasta tributos, gravámenes a los movimientos financieros. Pero hay 33.000 millones de pesos que no van a estar invertidos en la infraestructura educativa. Entonces, si uno tenía un presupuesto que además de mal hecho, fue regado como lo pudieron regar, pues entendemos que hay 33.000 millones de pesos que no van a estar en obras para las comunidades más vulnerables. Entonces se crean los presupuestos mal creados, pero adicionalmente se les quita una tajada muy grande entre los honorarios, que es uno de los ítems más grandes, 19.500 millones de pesos, y en otra cantidad de ítems que no van a estar, reitero, en la infraestructura educativa de la ciudad. Insisto, hay 14 concejales acá que no les gusta eso, que no les gusta que haya 319 millones de pesos para los estudiantes, sino que se quedaran en una cantidad de ítems relacionados directa o indirectamente con este contrato con la empresa de desarrollo urbano. Entonces reitero, no son 319 millones de pesos que se van a invertir. Quítele los 33.000 de gastos que se pueden haber ahorrado, inclusive si la Secretaría hubiera hecho licitaciones, muchos de ellos, no voy a decir que todos, pero muchos de ellos, al menos los 19.438 millones de pesos de honorarios, esos como mínimo se hubieran podido ahorrar. Si la Secretaría de Educación hiciera su tarea de conocer con claridad, con detalle, cuál era la problemática en la infraestructura educativa. Bueno, es mejor entregárselo a la EDU para que allá repartan eso, como vamos a ver, a una cantidad de empresas bastante cuestionables. Volvemos al punto. Son entonces 286.000, que son ¿qué? La parte de ejecuciones, la parte de interventorías y algo de esto de diseños y presupuestos. Ahí está el resto de recursos, que son 286.000 millones de pesos, de los cuales más o menos ahorita haremos el monto, son 245.000 millones para infraestructura, para obras. El resto son diseños e interventorías. Pero bueno, eso es parte de no solo, que yo lo llamo el costo más grande de la corrupción, que no es solo entregarles unos honorarios a unas entidades que no deberían entregárseles, como la EDU, que son simplemente máquinas de contratación para que con sus propios estatutos contractuales se brinquen la ley 80, se brinquen los principios generales de la contratación, se brinquen las normas de licitación pública. Eso sí que les gusta para crear, y por eso están creadas la EDU, la ESU, Metroparques, porque no hacen nada diferente a hacer unas máquinas de contratación. Ese precio que se paga de honorarios, hay que sumarle todo lo que nos cuesta la corrupción que hay intrínseca en esas entidades, porque ya vamos a ver, reitero, cómo han sido los procesos contractuales llevados hasta ahora. El afán que tenían, que nos vienen aquí a vender, el de los 319 millones de pesos inmediatos, que es que se estaban cayendo, doctor Fabio, los 319 millones de pesos urgentes, vamos a ver en qué están ahora. Porque con esa urgencia, septiembre y octubre del año pasado, hay que ir a hacer los presupuestos, por Dios, pero bueno. Siguiente. Y estas son las obras. Las voy a resumir así. Estas son las obras que se vienen, los contratos, entre comillas, que se vienen. Hay 2 contratos de restitución parcial y construcción para 4 instituciones educativas, o sedes de instituciones educativas, por 18.000 millones de pesos. Así van a ser los contratos, van a ser un total de 21 contratos, va a ser la EDU. Esto lo preguntamos oficialmente a la EDU. Hay 7 contratos de mantenimientos integrales para 26 instituciones educativas, o sedes de instituciones educativas, 77.000 millones de pesos. Y hay 12 contratos de mantenimiento generales, o sea, los agrupan por zonas de la ciudad. 12 contratos que va a haber 206 instituciones educativas. Aquí hay 236 según lo que nos responde. Ellos han dicho que son, bueno, no, estos no son sedes, lo voy a decir. Son instituciones educativas, algunas que tienen algunas sedes adicionales. Son 236 que van a ser intervenidas por 248.000 millones de pesos. En total son 21 contratos. Y vamos a ver uno de los grandes venenitos de la EDU, de la empresa de desarrollo urbano, que no está citada acá,
No, es que no está citada. El debate lo citó el concejal Simón Pérez muy claramente para hablar de educación, pero nosotros estamos hablando de un tema paralelo que la Secretaría de Educación va a decir, es que vaya y hable con la EDU para eso. No, esos son recursos de la Secretaría de Educación que le entregó a la EDU, para que los repartiera como le viniera en gana. Y vamos a ver entonces estas joyas. Adelante, por favor. Y empezamos con esto, que es que todo está relacionado. Estas noticias, quisiera ver la fecha precisa. Pero esto lo denunciamos inclusive desde la época de pandemia, por ahí desde el año 2020, principios de 2021. Y es como la EDU, la Empresa de Desarrollo Urbano, cambió su estatuto contractual. Como cada una de esas entidades de lo que le venga en gana, el día de mañana una entidad de estas podría decir, todo lo reparto a dedo, y este Consejo de Medellín no podría hacer nada con esas entidades. Si la Junta Directiva de una de estas entidades dijera, dentro de su estatuto contractual, 3 minutos, señor presidente, para cerrar, le agradecería mucho. Si estas entidades les diera la gana de decir, sus juntas directivas, a través del estatuto contractual, decir, vamos a entregar esto a dedo, todas la contratación de las entidades, se podría entregar a dedo. Y las respuestas de la personería, la Contraloría serían, no, ellos tienen su estatuto contractual, entonces hacen lo que les venga en gana. Pues bueno, ellos cambiaron las invitaciones privadas, en este caso estaba un salario mínimo mucho más bajo, por eso es 9.000 millones de pesos, pero cambiaron invitaciones privadas, es decir, que puedan invitar a 3 que quisieran. Pasaron de 500 millones de pesos, o más bien de 500 salarios mínimos, a 10.000 salarios mínimos las invitaciones privadas. Siguiente. Ese venenito repercute claramente en esto. Aquí no se ve en mucho detalle, pero lo podemos presentar. La EDU está haciendo invitaciones privadas que, a pesar de que sus recursos presupuestados superan los 10.000 salarios mínimos, está haciendo las invitaciones privadas por menos monto. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí, la invitación privada número 3 de 2023. Yo lo estoy poniendo, la suma de recursos, aparece hoy una columna que dice suma de recursos, es la suma de recursos de los contratos que la EDU tiene. Entonces, hizo, por ejemplo, de 10.608 millones de pesos. El contrato para la Comuna 11, un colegio, una institución educativa. Pero el contrato no lo hizo, y esto es a precios de 2022, 10.600 millones, es decir, daba más de 10.000 salarios mínimos. Para no hacer invitaciones públicas, la EDU le bajó los presupuestos. El contrato lo hizo por 9.600, pero así el mismo, el contrato número 3, para la Comuna 14, es decir, la línea José Félix de Restrepo, está el presupuesto por 12.000 millones de pesos, lo pasó la Secretaría de Educación, y el contrato lo están haciendo por 9.700 millones, para no tener que hacer invitaciones públicas de la Empresa de Desarrollo Urbano. Esa es la invitación pública 45.05-2023. La invitación pública 45.022, que era de 12.360 millones de pesos del presupuesto. Para no hacer invitaciones públicas y poderla entregar a dedo a los amiguitos de la EDU, lo hicieron por 8.242 millones de pesos del contrato. En la invitación pública 04, invitación privada 04, corrijo, invitación privada. Suma de recursos, 12.335 millones de pesos. Monto del contrato, 9.183. Lo hicieron así en 5 contratos de las invitaciones privadas que han venido haciendo. Solo por modificar los montos que, a pesar de que están presupuestados muy superiormente, lo están haciendo por montos muy inferiores para entregarlo por invitaciones privadas. Si de pronto el secretario se está aprendiendo esto, se está dando cuenta, pues bueno, bienvenido a Medellín. Bienvenido a Medellín, así están repartiendo los recursos que aquí aprobamos de 39.000 millones de pesos. Para no hacer invitaciones públicas de la EDU, que son de más de 10.000 salarios mínimos, bajaron los montos de los presupuestos y pusieron los contratos por menos. Van a tener adiciones presupuestales. Y termino con esto, para ya no quitar más tiempo, presidente. Siguiente. El estado actual de los procesos. Hay 11, de todos esos contratos, solo hay 65 instituciones educativas, de las 398 o 399, pues a mí me da 399, pero solo 65 sedes han comenzado sus procesos contractuales. Recuerdan que Quintero salió a decir que es que el lunes, la otra semana, tienen que
estar todo contratado, iniciar obras en todos lados. Pues bueno, apenas comenzaron procesos contractuales 65. Comenzaron procesos contractuales, no ejecución de obras. Esto es muy importante. Ahí está mucho detalle, pero ¿saben uno de los puntos? Están declarando desiertos y ahí no sé si aparece. Bueno, de esos 11 contratos hay 4 apenas publicados, apenas están en procesos contractuales. 2 adjudicados con aceptación de postura, 2 en ejecución con acta de inicio, 2 en ejecución con acta de inicio por contratación ordinaria. Este es el punto que quería hablar. Hay varios que están siendo declarados desiertos. ¿Y qué pasa con la EDU cuando declaran desierto un proceso? Al que invitan a 3 que les dé la gana. Pueden contratar, ahí dice contratación ordinaria. Significa que pueden contratar a dedo es al que quieran, a la entidad que quieran. En eso hay 2 contratos, es decir, de 11 contratos, de 11 procesos contractuales, reitero, hay 4 publicados, es decir, 7 apenas que han tenido proceso que ya han avanzado. 2 adjudicados, bien. 2 en ejecución, apenas de todos esos hay 2 que ya comenzaron con acta de inicio. 2 declarados desiertos que después se entregan a dedo y 1 que ha sido declarado desierto, es decir, todavía falta por adjudicar a dedo, serían 3 entonces a dedo. Ese es el modus operandi de la EDU. En eso están nuestros recursos, hasta ahora 78.000 millones de pesos en procesos contractuales. Recuerden que son 319.000, pero hay que bajarlo pues a 286.000, que es lo que realmente se va a invertir. En eso están los recursos de la educación de Medellín y por eso los padres de familia se quejan. No solo de la mala infraestructura de la ciudad, de la mala calidad, sino que quién sabe si es que no está en un directorio político que no le ponen a algunos colegios, algunas instituciones educativas oficiales de Medellín, ponen los profesores y quedan 7 meses, deben ser que están buscando algún seguidor de un candidato inspector a la alcaldía de Medellín. En eso estamos. Ahí cierro, presidente, agradeciendo ese tiempo. Medellín, hoy, los recursos de vigencias futuras al garete, haciéndole trampa a las normas, incluso al propio estatuto contractual de la empresa de desarrollo urbano. No se sigan robando los recursos, secretario, y no sigan en esa politiquería. Programa Entorno Protector, cientos de denuncias, que usted muy bien las sabe, de psicólogos que están siendo presionados para que lleven firmas de una candidatura a la alcaldía de su ex jefe. Muchas gracias, señor presidente.